Una chica de 17 años embarazada y trabajando por un salario miserable en una plantación de rosas. No tiene futuro y no tiene opciones. Pero alguien le ofrece $7,000 por llevar droga dentro de su cuerpo a Nueva York. 62 cápsulas para ser más exactos, y si una se rompe, muere. Y ella dice que sí. Esta no es una película de narcos con tiroteos y glamour. Es María llena de gracia y definitivamente te va a dejar con un nudo en la garganta. Quédate porque yo creo que esta película vale mucho la pena. Antes de entrar en materia, una cosita rápida. Este 2026 queremos dar un salto grande con el canal y entrar al programa de socios de YouTube. Para lograrlo necesitamos llegar a los números que pide la plataforma, y ahí es donde tú puedes marcar la diferencia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete ahora mismo y deja tu like en este video. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayendo análisis como este. Desde ahora, muchísimas gracias, de verdad. Y ahora sí, vamos con la película. Hoy hablamos de una película del 2004 que sigue pegando tan fuerte como el primer día. María llena de gracia, dirigida por Joshua Marston y protagonizada por Catalina Sandino Moreno. No es una historia de acción, no hay héroes ni villanos de cartel con cadenas de oro. Es la historia realista y cruda de una joven colombiana que toma una decisión desesperada. Si no la has visto, hay spoilers leves, pero nada que te arruine la experiencia. Vamos directo, sinopsis rápida, análisis, curiosidades y al final mi opinión sincera. María es una adolescente colombiana que vive atrapada. Trabaja quitando espinas a rosas por casi nada. Tiene problemas en casa, queda embarazada y no ve salida positiva a su situación. Deja el trabajo, discute con su familia y en medio de esa desesperación acepta la propuesta de ser mula, tragarse decenas de cápsulas de heroína y llevarlas a Estados Unidos. Lucy, una mujer con experiencia que ya lo ha hecho antes, la guía en el proceso, desde el entrenamiento absurdo de tragar uvas enteras hasta conseguir documentos falsos. En el aeropuerto de Bogotá la tensión es asfixiante. María ve a Blanca, su mejor amiga del pueblo, en la misma sala de espera. Ninguna se acerca a la otra porque saben que mostrarse juntas las pondría en peligro. Suben al avión por separado, pero el vuelo se convierte en una pesadilla. Lucy empieza a sentirse muy mal y María entiende que una cápsula podría haberse roto dentro de ella. Al llegar a Nueva York, María pasa migración de milagro gracias a su embarazo. No pueden revisarla como quisieran, pero apenas sale del aeropuerto, la meten a la fuerza en una camioneta junto a las demás. Las encierran en un apartamento lúgubre en Queens, vigilada por dos matones que solo esperan a que expulsen las cápsulas de forma natural. Lucy empeora rápido y muere. Los tipos la sacan de noche y María, entre dormida y despierta, los ve. Se levanta y encuentra la bañera llena de sangre. La abrieron para recuperar la droga. Y aterrada, María aprovecha un descuido, recoge las cápsulas que ya había expulsado y convence a Blanca para huir. Ya en la calle, sin dinero ni papeles, tienen que decidir si devuelven la mercadería para salvar la vida o intentan algo más. Lo que sigue es un camino lleno de mentiras, culpa y decisiones que ninguna de las dos imaginaba tener que tomar. Es tensa, es incómoda y es muy humana. ¿Por qué esta película sigue doliendo 20 años después? La respuesta más corta es porque no te vende una fantasía, te muestra la realidad sin maquillaje. María no es una delincuente nata. Es una chica normal a la que el sistema le cerró todas las puertas. La pobreza no es un fondo bonito, es el motor que empuja a miles de personas a tomar riesgos mortales. La película te lo mete en la cara con escenas que te dejan sin aire. El vuelo donde cada mirada de un policía parece la sentencia. La espera en ese apartamento sucio de Queens donde las tratan como mercancía, o el momento en que María se da cuenta de que si algo sale mal, nadie va a mover un dedo por ella. Los personajes secundarios también pesan. Lucy representa a las que ya están atrapadas en el ciclo y no encuentran salida. Blanca es la amiga que toma el mismo camino por las mismas razones, pero reacciona de manera distinta. Y al final, la decisión de María en el aeropuerto no es ni épica ni dramática. Es silenciosa, real y por eso te impacta tanto. Esta película no juzga a nadie, solo te pone ahí, en sus zapatos, y te pregunta, ¿tú qué hubieras hecho? Porque cuando no tienes nada que perder, cualquier riesgo parece mejor que quedarte quieto. Vamos con datos que seguramente no sabías. Catalina Sandino Moreno
era una estudiante de publicidad sin experiencia actoral cuando la eligieron. Su audición fue tan natural que la nominaron al Oscar a Mejor Actriz, la primera colombiana y la primera por una película completamente en español. El director Joshua Marston no es latinoamericano. Es estadounidense que estudió en la universidad temas de América Latina y pasó meses en Colombia entrevistando a mujeres que habían sido mulas. Y por eso todo se siente tan auténtico. Muchas escenas se rodaron con actores no profesionales y en locaciones reales. Las plantaciones de rosas son verdaderas y partes del aeropuerto de Bogotá se grabaron con cámaras ocultas para captar reacciones reales de la gente. La película tuvo un presupuesto bajito, unos $3 millones, pero logró recaudar más de 12 millones y ganó premios en Sundance, Berlín, y fue seleccionada también para los Oscar. El título de la película viene del Ave María, llena eres de gracia. Es una ironía sutil sobre una joven que busca salvación en un mundo que no se le ofrece. En Colombia generó muchísima polémica. Algunos decían que mostraba una imagen negativa del país, otros que era necesaria para visibilizar la realidad de muchas mujeres. Al final, María llena de gracia no te entretiene, te confronta, te obliga a mirar una verdad incómoda. La inmigración muchas veces no es ambición, es supervivencia pura. Es gente que arriesga la vida porque quedarse es peor. Para mí es una de esas películas que no olvidas, no tiene final feliz forzado ni moraleja barata. Solo te deja pensando en todas las Marías que existen hoy mismo tomando decisiones imposibles porque el mundo no les dio otra opción. Si te gustan las películas que te remueven por dentro como Roma sin dejar huella o Ciudad de Dios, esta tiene que estar en tu lista. Y ahora te pregunto a ti, si estuvieras en el lugar de María, ¿qué habrías hecho? Escríbeme en los comentarios, vi la película o la voy a ver, y cuéntame tu respuesta sincera, me interesa mucho leerla. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más análisis como este. Soy Roberto y esto fue Esencia Cinematográfica. Gracias de verdad por estar aquí conmigo acompañándome este ratito y nos vemos en la próxima.